Hola, mi nombre es Jenny Rodríguez y este es un espacio para hablar, para escuchar, para comprender que aunque estemos en momentos de dificultad, siempre habrá un faro de luz en el camino y en la oscuridad, porque es justo en esos momentos de vida en los que Dios pule nuestros corazones. Estamos rodeados de información, de redes sociales, en donde todo es tan perfecto, pero ¿y si no lo es? Quizás estás atravesando por una situación económica difícil, una separación, una enfermedad, un duelo. Te sientes solo o sola. Pero hoy quiero decirte que no lo estás. Siempre habrá un rayo de luz que ilumine tu camino, aun cuando lo único que veas sea solo oscuridad. Hoy te invito a que cierres tus ojos, te concentres en ti, en tu amor propio. Es muy posible que puedas empezar a sentir, a ver ese rayito de luz diminuto que poco a poco empieza a crecer. Por ello, hoy quiero que me des la oportunidad de contarte historias, de leerte mis escritos, para que reafirmen tu propósito de vida y que te ayuden a entender cómo en esa oscuridad también puedes encontrar un faro de luz en el camino y en la oscuridad. Bienvenidos a nuestro podcast. Hola a todos y todas, bienvenidos a este su podcast, Un faro de luz en el camino y en la oscuridad. Recuerden que este es un espacio para contar historias, para sentirnos un poco más jalados hacia la luz. Si tú estás pasando por un momento de adversidad y necesitas escuchar una voz de aliento, este es el lugar. Recuerda que con este podcast no solamente buscamos llegar a tu corazón, sino tocar el alma. El día de hoy tengo la oportunidad de contar con una invitada muy especial que no solamente colega, sino también un gran amigo. Con ustedes, Daniel. Bueno, hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Mi nombre es Daniel Velázquez Ruiz, soy actor y bueno, estoy súper contento de estar acá y pues poder también como darles una esperanza a esas personas que de pronto están pasando un momento difícil, que de pronto no saben qué hacer y también demostrar que si otras personas pueden, pues ustedes también pueden. Gracias por recibir la invitación, Dani. Bueno, les cuento que Dani viene porque él tiene una historia muy linda de resiliencia, el cual pues es el encargado de contarles todo ese proceso tan difícil y tan duro. Pero antes de arrancar con esa parte, queremos saber un poquito más quién es Daniel. Listo, ¿quién es Daniel? Bueno, yo me llamo Daniel Velázquez Ruiz, soy actor, colega de Jenny. De a dónde vengo, bueno, yo soy de un pueblito, me crié en un pueblo que se llama Agua de Dios, Cundinamarca. Allá me crié pequeñito, hasta los 16 años, ya cumpliendo los 17. Bueno, no sé, soy actor, amo la actuación desde pequeñito, siempre fui como muy creativo. Mi papá de crianza, yo tuve un papá de crianza, si yo no conozco a mi papá biológico, pero mi papá de crianza de joven bailaba breakdance, tuvo su grupo de breakdance, era muy artesano, todavía lo es muy recursivo y yo creo que en algún punto de mi vida me di cuenta porque me gustaba la actuación de pequeñito y siento que desde la infancia lo que tú hagas o vivas influye mucho en la adultez. Entonces de pequeño yo hacía cualquier cosa y en ese entonces estaban las cámaras Sony, que eran de esas que chiquiticas y no había el cosito acá y grababa así. Ajá. Entonces todo lo que yo hacía me grababa. Si iba caminando por un parque, si iba haciendo cualquier cosa me grababa y luego me proyectaba en el televisor para poderme Qué ver. lindo. Entonces yo siento que eso me influyó muchísimo y ya a medida que fui creciendo pues fui desarrollando como ese don. Yo siento que ser artista es algo que nos da Dios y también es como un don que uno tiene de ser como empático y de nutrir al alma. Es eso. Exactamente, es un camino maravilloso, no solamente para nutrirnos a nosotros mismos y hacer catarsis, sino también para impactar en vidas, en otras personas, para que se vean reflejados en tantas historias, ¿no? Para sacar risas, llanto y bueno, un montón de emociones que se generan no solamente en el set de grabación, sino también en las tablas. Literal, es desnudar el alma. Exacto. Es eso. Bueno, Dani, tú nos dices papá de crianza. Uh-huh. Explícanos un poco. Bueno, les explico. Mi mamá biológica somos cinco, conmigo son cinco.
pero de esos, pues ella no nos crió a tres, ¿sí? Como que nos dejó con otras personas para que nos criaran. Entonces, mi abuelita, que creo que a muchos les ha pasado, mi abuelita fue la que me crió. Ella tenía a su esposo, que es mi papá de crianza, pero es mi papá, o sea, yo digo papá, ¿sí? Que no es mi papá biológico, pero sí es mi papá. Entonces, pues él fue el que me crió y yo me crié ahí en Agua de Dios. Sí, pues para los que no saben, Agua de Dios, pues mucho tiempo y aún todavía hay gente que lo estigmatiza por una enfermedad que era la enfermedad de la lepra, que pues se le dice el bacilo de Hansen. Ujú. Entonces, pues mucho antes, atrás, mucha gente llegó a ese pueblito. Ese pueblito es un pueblo mixto, es un pueblo de Ujú. caleños, es un pueblo de paisas, llegaron paisas, huilenses, santanderianos, y se le decían colonias, costeños. Entonces yo nací pues viendo gente sin nariz, yo conocí gente que era sin nariz, tengo una familiar mía, de mi familia, gente que tiene una enfermedad de la lepra, tengo una tía que no tiene deditos. Entonces hay mucha gente que todavía le tiene como cierto estigma a eso. Entonces de allá vengo yo y pues orgulloso de donde vengo, la verdad. Qué bonito. Em, ¿A qué edad tu mami decide entregarte o cómo fue ese proceso? Bueno, lo que me cuentan, ¿no? Porque pues lo que sé. Pues mi mamá, muy jovencita, ella me tuvo muy joven. Mi mamá es muy linda, entonces como que siempre tuvo su vida como así. Aprovechó su tema de ser bonita, de estar acá en fiestas allá. Y pues ella Ujú. todavía no tenía como de pronto quizás esa responsabilidad como para tener un hijo, ¿sí? No tenía como de pronto la capacidad. Entonces decidió como darme a mi abuelita. Me cuentan que en algún momento me quería coger otra persona, otra señora me quería adoptar. Pero pues no, la que me cuidó fue mi abuelita y ahí me quedé con ellos. Pues ellos me dieron todo lo que pudieron en su momento, porque pues realmente pues mi abuelita y mi papá eran de muy bajos recursos. Ujú. Mm, yo me acuerdo de chiquitico que vivíamos por allá en una casa donde literal lo que yo me acuerdo comíamos ahí en el piso, pero comíamos ahí como en familia, el patio era así de tierra, la puerta era de teja. Esa época donde uno todavía jugaba piques con los amigos, que hoy en día ya no se ve. Yo jugué, me picaba un alacrán, me tronchaba el tobillo, o sea, sí. Entonces como que eran de muy bajos recursos y pues me pudieron dar lo que ellos me pudieron dar. Solamente me dieron el estudio del colegio porque no podían darme más. Y llegó un punto donde yo me acuerdo que cuando yo terminé mi grado 11 ellos me sentaron en una habitación. Yo sabía que ellos ya no se querían, ellos no se querían mucho, y me sentaron y ellos me dijeron, le tengo que contar algo, mijo. Y yo dije, sí, cuénteme qué pasó. Nosotros dos ya no nos queremos, por lo tanto nos vamos a separar. No tenemos dinero para poderle dar una universidad, no tenemos dinero para poderle dar nada porque pues no tenemos. Todo este tiempo que estuvimos juntos fue solamente por usted, porque si no estábamos los dos, pues no podíamos dar el estudio. Entonces, yo me lo tomé muy tranquilo, o sea, nunca me lo tomé como, ay, súper nostálgico, ¿no? La verdad, siempre tuve como, como que fui muy maduro y también que crecí como muy rápido, viendo cosas que uno no debía ver de pequeñito, entonces como que maduré muy chiquitico. ¿Cómo qué cosas, Dani? Pues bueno, yo de pequeñito, mi papá, pues esa época también ellos fueron criados como muy machistas, los maltrataron mucho. Yo sufrí en cierta etapa como de maltrato, me mantenía mucho en la estación de policía porque me golpeaban demasiado. Mi abuelita pues me trataba como muy feo, entonces como que tenía la boca de, ay, chino, no sé qué, lo otro. Y pues mi mamá biológica pues no tenía muy buena relación con ella, y pues cuando la veía también como que no era muy buena relación. Entonces como que de pequeñito siempre crecí como buscando salidas. ¿Pero tu mamá te visitaba esporádicamente o te entregó y se alejó totalmente? Pues ella me entregó y de vez en cuando bajaba, sí, de vez en cuando bajaba, pues me visitaba, si no pues yo trataba de ir como en vacaciones cuando salía del colegio, pues venía a Bogotá, entonces me quedaba, pero pues no me sentía muy cómodo, sí, porque pues no la veía como una figura que hubiera estado conmigo, sí. Mi abuelita y mi papá pues siempre me inculcaron de que tenía que respetarla, a pesar de lo que ella hizo o lo que sea. Pero entonces, claro, cuando yo venía aquí a Bogotá y venía con ella, pues no tenía muy buena relación y pues tampoco como que, sí, no había buen feeling. Entonces como que habían cosas que a mí no me gustaban, también como que
Sí, era muy grosera, y mi abuelita también era grosera, y mi papá pues tras derecho me pegaba. Entonces como que yo crecí de pequeñito como que buscando salidas, no sabía para dónde coger, ¿sí? No, yo me acuerdo, hay cosas que uno se ríe, chistoso, de rato me saltaba la reja y salía corriendo para que no me pegara, y luego llegaba mi abuelita y me defendía, entonces era como muy chistoso. Pero son cosas del pasado y a ratos uno también se queda como con ese rencor. Muchas personas se quedan con ese rencor de ellos, pero luego crecí y empecé a preguntar cómo era la vida de ellos, ¿sí? Dentro de eso, cuando le pregunté a mi papá cómo lo trataban, pues él me contó que de pequeñito lo amarraban a un palo, la mamá lo amarraba a un palo, le pegaba y lo dejaba toda la noche ahí. A mi abuelita que me crió, pues también, o sea, el papá de ella fue muy duro con ella. Entonces, y ahí a mi mamá, biológica, mi mamá, pues mi abuelita también fue como dura con ella, entonces como que vienen cadenas, si vienen Sí. cadenas, vienen cosas de cómo ellos me trataban a mí. Obviamente de pequeñito sí me afectó mucho ese tema de que me pegaron, de que me, sí, cada rato en la estación de policía, entonces como que era, ay, como que mamón, todo moleteado, y a pesar de eso, ¿Quién te llevaba a la estación de policía? las otras personas que se daban cuenta del maltrato. O sea, yo tuve muchas personas que se daban cuenta como pues mi papá me pegaba. Entonces como que, ay, lo voy a demandar, no sé qué. O sea, a ratos iba a la estación de policía, llegaba a la estación de policía y me preguntaban como que, yo me acuerdo como que, bueno, ¿y por qué le pegó? No, por esto. Y bueno, ¿usted quiere que su papá lo demande, no sé qué cosas? No, yo no quiero, pues uno es un niño chiquito, así como que no quiero. Entonces siempre quise a mi papá y siempre lo quiero, yo no le tengo rencor a él. O sea, son cosas del pasado, no le tengo rencor a mi mamá, ni a mi abuelita, a nadie, porque entendí como lo que ellos vivieron. Y siento que esa época de ellos pues tampoco tuvieron a nadie quien los pudiera como abrazar y, y ellos poder liberar eso. ¿Sí? Llega un momento donde llega alguien y de pronto rompe esas cadenas, que digo que fui yo. Entonces los entendí, yo los amo demasiado y los entiendo y ya son otras personas. Siento que las personas a medida que van creciendo y van teniendo su edad, pues van aprendiendo más. Cuando tus abuelos te sientan en ese momento que dicen, nos vamos a separar, estuvimos, todo este tiempo fue por ti, ¿qué pasa ahí? Uy, no, yo pues claro, estaba pequeño, yo no sabía cómo, pues yo la verdad siempre trabajaba desde pequeñito, yo a los 13 años trabajaba. ¿En qué trabajabas, Yo Dani? trabajaba con mi papá trabajaba en construcción y él me llevaba, yo le ayudaba, cuando no, pues macheteaba alguna cosa. Entonces él trabajaba como luego de eso, dejó de trabajar en construcción y trabajaba podando palos. Entonces yo iba con él a podar palos, le ayudaba a cargar cosas. Yo trabajaba en lo que fuera, yo vendí tamales, para vender tamales, vendí rifas. Cuando no tenía plata, me acuerdo una vez, muy chistoso porque una vez iba para la casa y llegó un camión lleno de carbón, con bolsas de carbón, de fique. Y entonces el man, yo iba caminando siempre normal con un amigo. Y el man, yo escuché que el man dijo, no, hermano, nos falta otro ayudante. Y yo le dije, mira a mi amigo, le dije, venga, ¿qué? Mirámonos a ver si bajamos eso y nos ganamos algo de plata. Mi hermano, venga, sí, ¿qué necesita? No sé qué, nosotros le ayudamos. Ayudando, tenía una camisa blanca, no me importó ni nada. Y cogí esas bolsas de carbón, las subió a bajar y me acuerdo que me pagó como 20.000 pesos cuando llegué a la casa, llegué a la casa todo lleno de carbón, el buzo todo lleno de carbón negro. Me volteé, amigo, ¿pero qué le pasó? No, mamá, que me puse a ayudar a cargar carbón, a bajarlo. Entonces como que yo buscaba trabajo en lo que sea, o sea, yo trabajé de tamal, vendiendo tamales, haciendo rifas, carbón, mi papá le ayudaba con el tema de la construcción cuando podía, podando palos, lo que fuera. ¿Qué hacías con ese dinero que te ganabas? Pues algo que mi papá siempre me inculcaba era que cuando trabajaba con él, entonces, un ejemplo, me dijo, mijo, vamos a trabajar hoy. Entonces iba, trabajaba, si me daba sed o tenía ganas de comer, entonces pedía de comer y cuando mi papá me iba a pagar, yo pensé que me iba a pagar lo que tenía que pagar, me decía, no, aquí, yo le dije, pero me hace falta plata, me decía, mijo, lo que usted le pidió, lo que usted lo compró, lo paga usted. Ahí le descuento, usted coja esto. Para uno les puede parecer como que, uy, no, el papá, ¿por qué hizo eso? Yo lo vi de otra perspectiva, bueno, que me enseñó cómo a ser responsable con lo mío. Entonces como que cogía esa plata, pues era un niño. Entonces como que cuando tenía ganas de comer algo me comía algo. O sea, me lo gastaba en mis comidas, en mis cosas para mí. ¿Cómo eran tus navidades, por ejemplo? Bueno, navidades, yo la verdad no tuve navidades así en familia. Mi familia siempre fue como muy dispersa con eso, yo simplemente me crié con mi abuelita y mi papá. En Navidad, pues mi papá no celebraba Navidad, yo no celebraba nada de eso, nunca lo celebraron en la casa, nunca, o sea, como que yo no tuve esas
reuniones de familia, que toda la familia se reúne en la Navidad y nunca tuve nada de eso. No, no lo tuve. En Navidades a ratos iba donde mi mamá venía a Bogotá y el esposo que yo tenía pues me daba regalitos, no sé, matar con alguna cosa. Pero Navidades no, nunca, no Nunca. tuve Navidades, no. Y Nunca en el tuve pueblo Navidades. de pronto en Agua de Dios no hacían de pronto algún evento para los niños, novenas, la parroquia. Sí, pero mi papá, él se crió, bueno, él se volvió judío, ¿sí? Entonces yo me quedé como en esas bases, Ok. bases judías. Entonces, pues los judíos no celebran Navidad. Ah, Entonces, ok. por esa razón no se celebraba. Obviamente uno de chiquito pues no entiende muchas cosas, entonces uno como que, "Men, ¿y por qué todo el mundo es Navidad y yo no?" Entonces, y claro, y tras del hecho pues venir como de ese tema de mi papá me pegaba, mi mamá no sé qué, me trataba mal, entonces como que era como muy difícil también asimilarlo. Pues mi papá sí, la verdad sí me cascaba muy duro, como que literal yo iba a jugar o algo y no le hacía caso y me pegaba por eso. Sí, eran esos papás como muy duros. Y los entiendo porque igualmente en este pueblo pues fue un pueblo que fue estigmatizado por ese tema de la enfermedad y mucha gente creció ahí como entre ellos y es muy difícil. Entonces pues yo nunca tuve como esas reuniones familiares de Navidad, no, y casi No. reuniones familiares así con la familia, no, porque yo no conocía a mi familia. Hoy en día no conozco a toda mi familia, tanto así que cuando estaba en el colegio tuve una novia y fue muy chistoso porque yo la llevé a la casa a presentársela a mi abuelita cuando mi abuelita la vio. Las abuelitas siempre son así como que mira a la Sí. muchacha, como que bueno, y esta quién es, y no sé qué. Pues cuando llegué la presenté, normal, todo eso. No recuerdo si ella ya se había ido mi novia o estaba ahí. Mi abuelita me llamó y me dijo, mi mamá me llamó y me dijo, mi hijo, ven un momentico, me llamó a la habitación. Y yo le dije, sí, mami, cuéntame, no sé qué. Me dijo, mi hijo, es que ella es su prima. Ah, Y yo, ¿qué? ¿Cómo así que es mi prima? Yo no sabía que era mi prima. Es que ella es hija de no sé qué. Yo no conozco a toda mi familia porque mi abuelita siempre me tuvo como muy protegido ahí. Mi abuelita siempre fue muy sobreprotectora, eso sí, ella fue demasiado sobreprotectora. Claro, es como el amor que ellos dan, ¿no? La ujú. manera en que ellos dan su amor. Entonces, como que yo no conocía, yo hoy en día no conozco a toda mi familia. Porque una parte, pues tiene que ver Agua de Dios. Resulta que pasa que la gente, cuando llegaba a Agua de Dios, pues en esa época de la enfermedad, pues la gente perdía a su familia. La Ah, gente no volvía a ver a su familia porque Agua de Dios fue un campo de concentración. Fue encerrado. Nadie más volvió a ver a su familia. o sea, la persona tenía la lepra, los mandaban allá y nunca más volvían a Nunca tener más volvió en contacto. contacto con su familia. La gente moría. La gente se moría más de depresión que de la propia enfermedad. Entonces mucha parte de mi familia se perdió. Que yo no conozco. Sé, lo voy investigando ahorita y todo. Pues por parte de la de mi abuelita que son los Díaz, por parte de la de mi abuelito que son los Ruiz, como que mucha gente sabiendo que si tú eras mi familia y tú tenías la enfermedad, te ibas para ese pueblo y yo te rechazaba, yo no quiero saber más de ti. O mucha gente literalmente sin importar a la familia y seguía unida ahí. Entonces como que yo la verdad no conozco mucho a mi familia. Yo sé que mi familia es Ruiz, yo soy Ruiz, mi nombre es Daniel Velázquez Ruiz y sé que mi familia es grande, pero no conozco entonces, como que mi abuelita tampoco me contaba mucho de eso. Sí, porque pues, mi abuelita no, pues ella no estudió, ella no hizo ninguna carrera en ese entonces, ellos estudiaban ¿en qué? En los conventos, ¿cómo se llama? En los internados, Ujú. estaban internados, entonces mi abuelita pues a medias es que sabe escribir, lee todo, pero ella nunca hizo una carrera profesional ni nada, entonces como que estuvieron siempre en ese pueblo. Ah, ok. Sí, mi abuelito, mi bisabuelo, que lo alcancé a conocer, mi bisabuelo Luis, él me defendía mucho de mi papá y todo, él tenía lepra. Entonces, pues, conozco a mis tías, una de mis tías todavía está viva, tiene la enfermedad de la lepra, el bacilo de Hansen, entonces como que siempre crecieron ahí, ¿sabes? Nunca tuvieron como un panorama amplio de otras cosas. A pesar de esa precariedad en la que vivías, Dani, ¿cómo ver lo bonito de la vida? Mm, Ay, pues no sé, yo siempre tuve como, yo todavía me cuestiono muchas preguntas, hay personas que crecen en lugares feos y logran salir, otras personas que no, y yo toda mi vida me preguntaba, pero ¿por qué hay personas que sí y otras que no? Porque unos pueden y porque otros no, o sea, ¿qué hay en la mente que diferencia a esas personas? Yo siento que en lo mío, en lo personal,
siempre como que soñé en grande, o sea, siempre dije, no, yo quiero salir de acá, no me quiero quedar acá. A pesar de que yo tenía amigos, una vez me dolió muchísimo que mi mamá, que es mi abuelita, me dijo que yo era un vicioso, porque pues yo me crié en Agua de Dios, pero luego subí en un barrio que era, en los pueblos, los barrios, un barrio que era una olla, donde había viciosos y yo tenía amigos viciosos, o sea, yo me crecí en el barrio, me andaba en el barrio, jugar micro y todo, pues muchos amigos ahí pues sí metían vicios, sus cosas, pero yo siempre fui de carácter, eso que dicen que dime con quién andas y te Y te diré diré quién quién eres. eres. Ajá. Exactamente, y la gente del pueblo, los vecinos siempre van a decir como que si ese muchacho anda con él es vicioso. Ujú. Pues eran mis amigos, era la gente con la que yo andaba. Pero yo nunca, hasta el día de hoy, nunca metí marihuana, nunca metí nada de drogas, nunca, siempre tuve el carácter. O sea, yo estaba ahí con ellos normal, pero nunca nada de eso, nunca. Nunca, nunca. Entonces como que me iban andando mucho con ellos, hasta que un día se me fue echando la bola, como que la gente, no, ese muchacho es vicioso, no sé qué. Claro, yo me ponía mi gorrita, andaba con un carriel, un esqueleto, parecía mero vicioso, ñero, chiquito, así. Y la policía me paraba mucho, yo tuve muchos problemas con la policía. Entonces hasta que un día le dijeron eso a mi mamá, y mi mamá me trató de vicioso. A mí me dolió demasiado, me dolió muchísimo. Porque yo dije, mamá, yo no soy vicioso, yo no, ay, que sí, que usted venga con esos marihuaneros, que no sé qué, y mi papá también. Y yo no, a mí me dolió demasiado. Y tuve muchos problemas con los policías. Una vez iba caminando por una zona re oscura y llegó un policía a requisarme en esa época. En ese entonces ahí en el pueblo ahí como que estaba el chisme de que los policías estaban parando a la gente, a los pelados, y los hacían meter a la, sí, a la cana porque tenían vicio. Y yo tenía mi carriel y llegó un policía a requisarme, pero llegó todo bravo, como que, hey, no sé qué, lo otro, qué pena, pero yo no tengo nada. No sé qué, quise revisar, pero que no tengo nada. Entonces el man llegó, metió la mano, sí, a revisar qué tenía. Y yo, pues yo dije, no, usted no me va a revisar nada, porque me habían dicho que los policías estaban haciendo, era coger a los muchachos, meterle la mano, meterles vicio, para poderlos meter a, o sea, así culparlos. Entonces Sí. yo por eso fue que no me dejé. Y claro, el man se imputó, yo le pegué un empujón, llamaban a la patrulla, llegaron como 8 policías a cascarme, yo grité duro, iba llegando mi mamá a la casa, yo grité durísimo, papá, y llegó mi papá pues era, él me quería demasiado, siempre me ha defendido, y yo dije, no, mi papá, en ese entonces yo pensé, mi papá va a salir con un machete y eso de armar un el Ay, colero, Dios mío. o sea, dije, aquí se va a armar es una pelea, y yo pues también no me dejé, yo era como alzadito, era muy peleoncito, y llegó mi papá corriendo, no, ¿qué le pasa? No sé qué. Y yo lo empujé al man, le pegué. Al fin y al cabo, pues todo se calmó. Y el man me dijo, bueno, mi hermano, escóndase porque si usted lo llevo a ver por ahí por la calle, me lo llevo. Y yo duré como una semana escondido. Duré una semana escondido a la policía, que no salía ahí en la casa. Entonces, como que sí, esos problemas. La gente siempre pensó que yo, pues la gente pensaba que yo era vicioso, pero no, nunca. Tuve amigos, pero mire que nunca me unté de esas malas juntas. Siempre tuve como carácter de decir, no, yo quiero salir adelante, quiero ser alguien, pues soy de aquí, pero eso no me tiene que untar, ¿sabes? Como Exacto. que eso no tiene que definirme quién soy. O, Y bueno, y entre esos sueños de yo quiero salir adelante, quiero ser algo diferente, ¿cómo empiezas a construir ese paso a paso para llegar hasta donde has llegado el día de hoy, Dani? bueno, pues eso fue gracias a la actuación. O sea, yo estaba en el colegio. Pero espera, hagamos un Ok. paréntesis, porque tú me habías dicho, tu abuelita y tu abuelito te sientan, te dicen ya no más, y Ujú. ahí ¿qué pasa? ¿Te quedas viviendo en el pueblo o es ahí donde es como el empujoncito para salirse del pueblo? Bueno, ¿O sigues ahí? no, pues ahí es donde digo, no, tengo que salir de acá porque yo no quiero ser una carga para mis papás. O sea, ¿Cuántos añitos yo tenía tenías? como 16 años. Estaba Tenía ya, chiquito. no salí, siempre fui juicioso, nunca perdí como un año, nunca. Sí perdí materias, o sea, no puedo decir que no, pero nunca perdí un año. Ujú. Entonces como que claro, cuando ellos me dijeron eso, yo dije, bueno, yo ahora con quién me quedo. O sea, con mi abuelita, con mi papá que me crió. Sí, porque claro, antes de separarse, pues llega esa pregunta como que sigue siendo mi papá o no sigue siendo mi papá. Hoy en día es mi papá, o sea, sigue siendo mi papá, así no estén. Entonces como que yo decía, bueno, ¿ahora qué hago? ¿Qué voy a estudiar? Yo tenía en ese entonces una novia y yo cuando estaba en el colegio, uno salía del colegio porque era un colegio salesiano, de por sí todo el pueblito es salesiano, por el tema de que pues en ese entonces la enfermedad llegaron muchos salesianos a ayudarlos.
Entonces es un colegio salesiano y yo salía del colegio y salía con un técnico. Yo salí con un técnico pecuario. Entonces era como todo el tema de los animalitos, sacrificios de animales, cómo alimentar un animal, todo este tema. Y resulta que dentro del colegio ese técnico uno se lo avalaban por el SENA. Era un SENA, el SENA se llama el SENA La Granja, que queda en el Espinal, es muy bueno. Allá sí, literal, le daban hospedaje a uno y todo. Entonces como que ellos nos dijeron cuando estaban ahí, cuando salgan pueden ir a estudiar allá, homologar el técnico para ser un tecnólogo, sí. Entonces yo dije, bueno, yo en ese entonces pues no sabía todavía qué era como, qué voy a hacer. Yo ya estaba estudiando actuación, sí, con el grupo de actuación de ahí, que se llamaban Balinas. O sea, del colegio. Del colegio, exactamente, porque o sea, no, el grupo no era del colegio, el grupo era parte de la alcaldía, que en todos los pueblos hay como un grupo de actuación donde tú estudias. Hoy en día están apoyando como mucho ese tema del arte. Entonces, claro, yo estaba en actuación y yo siempre, o sea, yo jugaba micro, yo hice parkour, yo hacía de todo, pero siempre estaba la actuación. En ese entonces, pues claro, yo decía, pero bueno, no sabía que era la actuación lo que iba a ser mi carrera, ¿verdad? Resulta y acontece que yo dije, bueno, me gusta la actuación, pero tengo que estudiar y era un pelado de 16 años, como que la actuación dónde, cómo se genera plata, o sea, vengo de un pueblo, yo no conozco a nadie del pueblo que haya sido como actor, no sabía nada, entonces mi novia en ese entonces me dijo, pues no, vamos al SENA a estudiar y allá pedimos hospedaje, porque daban hospedaje, comida, todo. Me inscribimos al SENA, me inscribí a un tecnólogo en control ambiental, ¿sí? Me inscribí, me seleccionaron, pero resulta que para yo poder estar ahí en el SENA viviendo, tenía que durar cierto tiempo, había un proceso, entonces en ese, pues mi papá me acompañó al Espinal a buscar dónde vivir con mi novia, que pues ella también era como que de una vereda. Entonces como que íbamos en un bus, cosas de Dios, y hablando como que bueno, ¿qué buscamos? ¿Qué buscamos? Y había una señora que escuchó. Una señora viejita, doña Ruth se llama así, doña Rubiela, doña Rubiela. Y ella me dijo, ¿están buscando alguna habitación, algo? Mire, tengo esto, esta es mi casa, yo vivo solita, si quieren ir, fuimos a mirar, nos quedamos ahí, pagamos un tiempo el tema de la habitación. El papá de ella la ayudó a pagar la habitación, nos quedamos ahí y luego se me aceptaron en el SENA. Entonces me aceptaron para vivir en el alojamiento, me daban subsidio de comida, me daban unas boleticas y pues claro, entonces estudiaba de lunes a viernes, era en el SENA del Espinal, ya vivía en el Espinal y los fines de semana bajaba al pueblo a la actuación. O sea, como que seguía la actuación, seguía ahí. Entonces como que fue literal de lunes a viernes esto y sábado y domingo hasta actuación, o sea, estaba full. Eras un niño muy juicioso. Sí, siempre tuve como esa vaina de salir adelante, como que no sabía qué hacer, pero lo hacía. Y aparte de eso, que si se buscan las oportunidades, si se tocan las puertas, se abren. No es quedarse ahí esperando a ver qué nos cae del cielo y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Literal. ¿Cierto? Tal cual. Bueno, terminas el tecnólogo. Terminó el tecnólogo. Bueno, una parte que quiero contar que también fue como complicado fue que, claro, a mí siempre me gustó la actuación y gracias a Dios soy actor, ¿sí? Me preparé, estudié. Resulta que, claro, como yo estudiaba de lunes a viernes en el SENA, los sábados y domingos, en actuación, bajaba al pueblo, había unos festivales que se llamaba el FAS, es un festival artístico salesiano donde se reunían gentes de toda Colombia, Cali, Medellín, todo el tema artístico, baile, actores, ¿sí? Y se daban premios a mejor actor, a mejor dramaturgia, a mejor puesta en escena. Qué bonito. Entonces, claro, cada grupo de actores tenía una obra montada y la iba a presentar acá en Bogotá. Entonces yo estaba en ese entonces en escena y yo tenía un papel ahí en la obra de teatro. Y claro, para yo poder salir del SENA, porque literal, pues ellos me dan los peajes a la comedia, tenía que pedir un permiso. Yo siempre he sido como líder, entonces yo era el vocero de la ficha, era era líder de unos proyectos ambientales, entonces como que siempre era líder. Y yo dije, no, voy a pedir el permiso para salir y decir que tengo que ir a presentarme a Bogotá, a hacer la obra de teatro, presentarme a este festival. El director no me dio el permiso, y a mí me dolió mucho y no, yo tengo que salir como sea. Ahí yo cometí un error, que fue que yo falsifiqué una firma
falsificó una firma para poder salir firmando por él. La falsificó mi pareja en ese entonces y yo salí. Todo por la actuación, o sea, literal, yo hice sacrifiqué, dije, no, yo vamos a actuar, yo no. Sí. Salí, me dieron permiso, me presenté todo. Cuando llegué al CEN, cuando llegué al Espinal, iba a entrar, una de las celebradoras se dio cuenta que era la firma falsificada. Me dijo, "Usted no puede entrar, vamos a llamar al director". Y entré a la oficina del director y el director me dijo que me iba a demandar porque yo ya era mayor de edad. Entonces yo fue como el primer, no, este man no me va a demandar porque pues el señor era como un poco duro, difícil con mucha gente, no les daba permisos para cosas y yo había escuchado cosas de él y había visto cosas de él que no eran justas. Entonces él organizó un comité con toda la gente del SENA, los directores, todo el tema. Llegamos como a un acuerdo porque yo conté las cosas que él no estaba haciendo justas y pues a mí me quitaron el alojamiento y yo no tenía dónde quedarme. Entonces me sacaron del alojamiento y yo ese día dije, no, me va a tocar dormir al frente del SENA en la calle. Y yo voy a dormir en la calle porque no tengo dónde quedarme, no tenía dónde dormir. Entonces 2 chicas escucharon que yo dije eso y se ofrecieron a ayudarme, a decirme, no, Dani, pues ven, te puedes quedar en mi casa. Una de ellas vive en Ibagué, la otra vive en el Espinal. Me ofrecieron la casa, me ofrecieron comida, yo no tenía dónde comer, ellas me ofrecieron eso. Yo duré un tiempo viviendo en Ibagué mientras me daban otra vez el alojamiento. Luego viví un tiempo en el Espinal, donde me quedé con unas señoras que la chica me presentó. Yo les agradé tanto a la señora, les conté un poco de mi vida que me acuerdo y se lo contaba a mi mamá, a mi abuelita, que ella me dijo, yo te quiero adoptar porque pues te ha tocado como duro, te ha tocado difícil, como que no tienes mucho dinero y yo quisiera adoptarte, quiero que tú te quedes en esta habitación, mis hijos ya no están, ya están grandes, ellos son huilenses. Yo quedé como, uy, espere, me van a adoptar a los 18 años. O sea, era como muy raro. Yo dije, espere, ¿cómo así que me van a adoptar? Es muy extraño, es una sensación rara porque tú nunca vas a pensar que alguien te va a decir que te va a adoptar a los 18. Sí, como que tú no te imaginas eso. O sea, tú cuentas tu vida y a ratos tú normalizas las cosas que te pasan, sean duras o no sean duras. Entonces como que yo dije, yo no lo puedo dejar adoptar, no, tranquila, gracias, o sea, si quieres también pues la habitación, yo no le pagaba nada a ella, ellos me daban comida, me daban todo. Entonces, pues me quedé ahí, luego eso volví a reintegrarme al SENA, bueno, terminé todo el tema del tecnólogo, volviendo cuando ya terminé, pues yo tenía que hacer prácticas para poder graduarme, hice unas prácticas al lado del SENA, en un vivero, y yo en ese entonces pues mi pareja que tenía en ese entonces pues como que terminamos, a mí me dio muy duro y estaba como mal, uno ahí de pelado 18 años como que ay no sé qué, lo otro, y me accidenté en el trabajo, a mí se me luxó un hombro izquierdo y cuando se me luxó pues me tuvieron que llevar al hospital, todo el tema, sí. Riesgo laboral, cuando uno se accidenta en el trabajo, es un accidente laboral. ¿Qué estabas haciendo? Estaba jalando una manguera, en una vez la jalé muy duro porque las mangueras de viveros son muy largas, son viveros grandes, entonces son pesadas, ¿sí? Yo la jalé muy duro, cuando la jalé muy duro, pues ¡pran! Se me luxó el hombro, se me salió, bueno, me llevaron, me lo encajaron, le dijimos a la jefe de la empresa que me había pasado esto, lo otro, y me dijo, no. Pues claro, cuando uno se accidenta y está haciendo prácticas, pues eso le tiene que pagar a uno el tiempo que uno está por fuera. Y ella dijo, no, nosotros no vamos a pagarle pues a un chico que está haciendo prácticas, no vamos a pagarle nada, por lo tanto cancelamos el contrato. Me cancelaron el contrato y ¡pum! Llegó pandemia. Yo estaba en el Espinal, sin trabajo, sin plata, enfermo del hombro, no tenía quien me cuidara, no tenía nada. Y entonces yo te estaba pagando una habitación, una habitación como 80.000 pesos mensuales. Tú te puedes imaginar una habitación de 80.000 pesos mensuales cómo puede ser. Era una habitación pero no tenía un techo, pero pues literalmente era muy feita, el piso era de todo dañado, la cama era de esas antiguas que suenan, esos colchones todos feos, un zancudero en el Espinal, zona rosera. Vivía con otro amigo, ahí, otro amigo que se llamaba Jonathan, que le agradezco un momento porque estuvo conmigo en unos momentos duros. Comía pan con salchichón,
O sea, no tenía cómo comer. Entonces a ratos era pan con salchichón y ponimalta, alguna cosa. Y él, pues, mi amigo Jonathan sí estaba haciendo sus prácticas ahí en el SENA. Entonces yo lloraba todas las noches, yo decía, ¿cómo voy a pagar? ¿Cómo voy a pagar el arriendo? ¿Cómo voy a pagar mi comida? ¿A quién le voy a decir? Porque mi abuelita pues no tenía nada, yo no tenía nada más solitos en el pueblo, pandemia, todo encerrado en ese entonces. Pues yo lloraba mucho, yo le veía mucho de ello, pero yo qué hago, o sea, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? Me ha pasado un montón de cosas, ¿qué hago? Entonces no, yo le pedía mucho a Dios hasta que, no recuerdo si mi amigo fue el que habló, que si sabían de pronto algunas prácticas en el SENA. Entonces él habló y me llamaron, Daniel, acá hay unas prácticas, ¿sí? Puedes venir, puedes pasar tu hoja de vida a ver si te podemos meter. Entonces, pues yo dije, bueno, voy a hacerle a ver qué. Pues en ese entonces pandemia, el tema audiovisual, creo que como actores Sí, todos todos estamos pasando por un estábamos en un momento momento difícil. duro, todos los artistas de ahí, bueno, que si no podemos hacer arte en pandemia, que como Exacto. que como, y yo por allá solo, pues uno como que, ay, no sabía. Entonces, pues pasé mis hojas, me dijeron, listo, te vamos a aceptar, pero ya no harías contrato laboral, que el contrato laboral es el que te pagan, sino ya vas a hacer como pasantías, que no te pagan nada. Entonces yo dije, uy, entonces, ¿cómo voy a hacer? O sea, voy a terminar de graduarme, pero no voy a A comer, ¿qué voy a recibir. exactamente? ¿Cómo voy a recibir plata? Bueno, antes de eso, yo, mientras, una cosa que me salté es que mientras yo hice el tecnólogo, hice 2 diplomados en la Universidad de Tolima. Tengo 2 diplomados en la Universidad de Tolima. Qué En gestión juicioso. ambiental, Sí se territorial, puede, ¿sí todo ven ese que sí se tema, puede? era gratis, entonces como que literal pues tenía además era muy juicioso con el tema ambiental y siempre he sido muy juicioso con eso, entonces como que 2 diplomados en la universidad y el tecnólogo ya. Entonces como que bueno, pasé la hoja, me dijeron listo, no te vamos a pagar, si quieres lo que hacemos es que bueno, te vamos a dar alojamiento Ah, y te vamos a dar comida. Sí, yo, ok, por lo menos eso. Yo en ese momento, no, qué alegría. Esa granja es muy grande, tiene como 99 hectáreas, 96 hectáreas. Solamente habíamos de pasantes ahí, gente haciendo práctica como unos 13 14 no recuerdo bien, para 94 hectáreas. Una granja con temas de cultivos de todo, de miel, de cerdos, de vacas, de toros. O sea, solamente 13 personas para 94 hectáreas. Entonces, bueno, llegué ahí, normal, empecé a trabajar, todo el tema. Pero me empecé a dar cuenta que a todo el mundo le pagaba y a mí no. Todo el mundo ay, no. podía comprar sus cosas de aseo, todo el mundo podía pedir comida o algo. Yo no. Yo duré así como 6 meses, literal, sin plata. Me daba muy duro porque yo veía que todo el mundo tenía algo y yo no tenía. Pues ya me tocaba hacer mis pasantías. Y bueno, pues así seguí. Luego dentro del SENA, pues me rebusqué otro trabajo y era trabajar como en construcción. Entonces trabajé en construcción ahí. No, ahí me tocó muy duro, la verdad. Fueron momentos donde yo decía y pensaba mucho en mi abuelita, como en ellos, cómo la estaban pasando. Resulta que se acabó el tema de las pasantías. Ya terminé las pasantías, ya me graduaba. Todavía seguía pandemia. Entonces, listo, Daniel, ya terminaste tus pasantías, ya pues tienes que salir. Entonces yo les dije y los llamé y les dije, oye, ustedes me pueden sacar porque mi abuelita pues está sola, si llego allá soy un bulto más y ella no tiene que comer, o sea, yo ya salí de mi casa pues a estudiar de los 17 16 años, yo no puedo llegar ahorita ya en pandemia, o sea, ¿cómo voy a hacer? Les comenté el tema y me dijeron, bueno, te puedes quedar, pero nos vas a seguir apoyando. Entonces como que bueno, seguí ahí, seguí apoyando todo el tema, me dan la comidita en verdad, la quedada, seguí trabajando, ya la pandemia como que yo duré ahí que como unos 8 meses, más o menos. Luego de ahí llegó otra chica, me hice novio de esa chica, ella terminó sus prácticas, todo el tema, y ya salí como de ahí y me fui para Ibagué, y me fui para Ibagué un tiempo. Llegué a Ibagué, seguía pandemia, o sea, es que la pandemia fue muy dura, Sí. tanto a mí como a muchos, bueno, les habrá pasado cosas peores, y yo no tenía donde trabajar. ¿Por qué te fuiste para Ibagué? Porque pues yo no tenía, yo me he ido de mi casa, o sea, sí, ya tenía que, pues era independiente, era solo. Entonces pues tenía mi pareja y mi pareja pues fue la que me ayudó en ese, mi otra pareja, que tuve otra pareja, me ayudó en ese entonces porque yo había terminado ya con la otra.
Esta No, pareja me pero ayudó. eso sí era bien noviero. Ya no eran dos parejas, o sea, la pareja primera ya habíamos terminado en el tema de la pandemia, cuando terminó la pandemia, cuando estaba haciendo las prácticas. Y esta pues la conocí ahí en pandemia y ella pues me dijo, como que hay gente que le he contado mi vida, pero yo no la cuento como confesar, para empezar. Antes me duele más cuando cuento mi vida y sienten la necesidad de ayudarme. Me siento como mal porque yo, uy, no, espere, me siento mal, yo me sentía mal cuando me ayudaban. Yo sentía que estaba dando pesar y yo no lo hacía con pesar. Me sentía muy mal recibir ayuda. Entonces ella me dijo, no, amor, pues vamos para Ibagué, te quedas allá. Yo conocí a la mamá de ella, todo el tema. Y pues llegué a Ibagué y me tocó buscar trabajo porque pues me quedaba en la habitación de ellos, me daba mucha pena porque yo, no sé, como que me sentía incómodo quedándome en otro lugar. Y en eso entonces trabajé en una empresa, que no voy a decir el nombre para no... Trabajé en una empresa donde me tocó muy duro, trabajaba sí, con gallinas y eso, con huevos y toda la vaina. Trabajaba por un mínimo y en esa empresa literal comí mierda, o sea, porque... En esa empresa era de huevos y literal tenía que estar a las 5 o 6 de la mañana y salía tipo 7, a ratos de horas extras como hasta las 8 por un mínimo. En ese entonces no me acuerdo el mínimo en cuánto estaba, como 1.700.000, no, 1.400.000, no me acuerdo en ese momento. Bueno. Y literal uno tenía que bajar gallinas y de lo cagaban a uno en la cabeza, en la cara, todo lleno de miércoles. Y después ir a almorzar. O sea, todo el mundo hacía eso, uno se bañaba, todo el tema, pero pasa algo con el tema de la mierda de la gallina que es muy fuerte, de por sí la mierda es muy fuerte. Esa vaina el olor, empieza la flora intestinal a secar. Yo me empecé a enflacar, me puse flaco como una calavera, pero flaco, 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 porque tanto olor esa mierda me puse flaquísimo. Y literal tenía que comer con olor a mierda, todo. En ese entonces ya tuve un problema con un muchacho, casito me matan, porque le caí mal al man, era uñero, pero yo la llevaba bien con todo el mundo, pues todavía era como inexperto en el trabajo, en ese trabajo no sabía mucho. Y el man como que me iba a matar porque pues, hubo un problema ahí, una pelea, y yo le conté a otro amigo. Entonces como que el otro amigo le contó al otro, el man se enteró, no le gustó que contaran eso. Y el man se iba a agarrar conmigo, el man era ñero, y yo dije, uy, este man se va a agarrar conmigo, literal. Entonces si nos vamos a agarrar, agarrémonos en la empresa. O sea, démonos en la jeta en la empresa, cosa que si llega a pasar algo, pues se van a dar cuenta qué fue lo que pasó. Por lo menos evidencia, dije yo. Pues el man no se quiso agarrar en la empresa, entonces el man me dijo, bueno, a la salida cuídese la espalda. Entonces yo tenía un chico ahí que me llevaba en la moto, yo le pagaba al man en la moto como 2.000 para que me llevara a la empresa porque él trabaja en la empresa también. Yo salí de la empresa, llegué a una esquina, cuando llegué a esa esquina llegó el man llegó así todo mal mirado y me dijo, ¿qué? Y yo, madre. Bueno, pedimos excusas por las groserías. Sí, como que todo así, como todo mal hablado y yo como que, yo no sé, en ese momento, eso que dicen que es que cuando uno lo van a matar se le pasa toda la vida por la cabeza, a mí me pasó eso, a mí sí me pasó eso, literal, se me pasó toda la vida, y uno siente cuando realmente es verdad, no es como que jodiendo, que no, nadie dice por joder te voy a matar, no sé, pero literal, el man sí me iba a joder. Cuando el man me dijo eso, el man miró hacia un lado y vio un soldado en la esquina. Ahí es donde yo digo que Dios, cuando no es el día de uno, no es el día de uno. Vi un soldado y me miró hacia el lado y no me hizo nada. Yo, listo, cuídese, no sé qué, me dijo. Y bueno, llegó el muchacho que siempre me recogía en la moto, me montó en la moto y cuando me montó yo veía que el muchacho siempre miraba como a los espejos. Pero resulta y pasa que el man me estaba persiguiendo en la moto detrás. Iba despacio de mí, yo no sabía. Yo no volteé a mirar atrás porque yo lo sentía. Cuando yo me bajé y él me dejó donde siempre me dejaba, el chico me dijo, cuídese, pero de una manera muy como despidiéndose, ¿sabe? Como literal, cuídese, todo bien. Y yo sentí que el man me traicionó, o sea, el man sabía que el otro me estaba siguiendo. Yo dije, no, aquí fue. Llegó el otro man y se paró otra vez al frente de mí. Y me empezó a decir un montón de cosas, como que sí, me iba a apuñalar, que no sé qué, y tenía un cangurito. Cuando iba a ver el canguro,
Me iba atrás y habían dos policías. Ay, Dani. Habían dos policías. Y yo dije, uy, pues madre, o sea, literal, no es como mi día. Yo ya estaba como tan en mano tranquilo. O me mata sin hacer nada o me mata yo haciendo algo por lo menos, dije yo. Y entonces yo no, listo, entonces veámonos allá a la vuelta. Yo llegué a la vuelta, había un callejoncito que era ahí solito. Yo llegué y caminé. Y mientras caminaba pensaba. Yo pensaba en mi abuelita, pensaba en mi papá, pensaba hasta en mi funeral, ¿no? En la cosa como que llegué, no, aquí yo me divagué, muriendo en Ibagué, o sea, yo porque es como unas cosas re locas, yo no sé, yo pensaba todo, se me pasó todo por la cabeza, porque yo no, aquí man sí, literal me va a joder. Pero era tan grande el problema para llegar Sí, hasta allá, literal, Dani. era un problema de rebobo que lo agrandó. El chico era de un barrio que se llamaba El Salado en Ibagué. El Salado es pesado. Sí. ¿Sí? Entonces el chico, y allá en esa empresa pues trabajaba mucha gente, sí, de ahí del Salado, son barrios que de pronto no tienen sí, de escasos recursos. Entonces también como que imagínate todo eso. Sí, hay gente que de pronto no domina sus emociones, le da mucha rabia. Entonces el problema fue ese, el problema era una bobada. Pero se creció. Se creció, sí. Bueno, y llegan a ese momento, tú vas pensando todo ese tema y qué pasa. Y yo llego ahí, llegué, estaba solo, el man iba en moto, era muy extraño para mí, pues el man está en moto, esto aquí nomás. Yo dije en mi cabeza, dije, voy a esperar 5 minutos. Si en 5 minutos no llega, me voy. Y me escondo y me voy entre calles. Pues no llego en 5 minutos, me voy entre calles, ti, 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 ti. Duré una hora por allá escondido, muy chistoso. Luego llegué a la casa, llegué preocupado. Pasó la noche, tenía que ir a trabajar. Yo dije, no, me voy a encontrar a este man. ¿Qué va a pasar? O sea, que cuando llegué al trabajo, el man me vio, se me acercó y me pidió perdón. Me miró a los ojos y me dijo, yo ayer llegué a mi casa y vi a mi hijo. Y si yo no hubiera visto a mi hija, no me acuerdo bien. O sea, no hubiera pensado, lo hubiera matado, porque literal sí lo iba a matar. Yo lo iba a matar a usted. Pero llegué a mi casa y yo dije, no, yo no puedo estar en la cárcel si mi hija está afuera. Mi mamá me pidió perdón y me abrazó. Y ya, y se aclaró el problema, como que todo. De ahí, pues, como ni más, como alejado. Entonces, yo siempre digo que cuando uno se tiene que morir, se muere donde sea. Exacto. Eso es donde sea. Y ya de eso, bueno, pues en pandemia yo creo que hice muchas cosas. En pandemia me rebusqué como todos, todo el mundo se rebuscó haciendo vainas para poder por lo menos sobrevivir. Luego de eso, bueno, me fui a Villavicencio. Trabajé por allá en Villavicencio en una calle que le dicen la calle de los negros. Y es una calle de negros. Y yo era blanquito, entonces era como muy chistoso porque yo literal, yo pasaba por la calle de los negros y todos los negros como que me miraban así. Como que me miraban, ese blanquito que hace por acá. Entonces la calle de los negros y queda una calle que se llama la 01, cosas así. Ahí trabajé un tiempo. Conocí a una señora que era viciosa, que era literal, yo siempre he tenido como buena conversación con la gente, independientemente como sea o que sea. Has pasado por muchas cosas, o sea, has tenido que vivir las duras y las maduras. Literal. ¿En qué momento vuelves acá a Bogotá? ¿En qué momento? Bueno, yo llegué aquí a Bogotá porque con la chica que tenía, como que vivíamos estábamos en el Tolima, como que ya estaba pasando la pandemia, por 2023 estaba pasando la pandemia. Se acabó la relación, ¿sí? Se acabó la relación y yo me salí de la casa y tuve que volver a empezar de cero. Porque pues yo vivía con ella, vivíamos juntos. Entonces yo estaba por allá en un pueblito del Tolima que era zona roja y allá estaba pues con este tema ambiental, trabajando con una organización, en un proyecto del Ministerio de Ambiente y con una organización que es de Nueva York, todo el tema estaba como bien. Y allá también tuve como ciertos problemas porque pues era zona guerrillera, yo era ambiental, estaba ahí como con el tema ambiental. Entonces tuve que como que ser como muy cuidadoso también cómo me movía. Bueno, muchas cosas tuve que también pasar allá, como que esconderme, la gente me daba datos, como que me decía, mira, te están preguntando, la autoridad está preguntando quiénes están pasando por acá, qué están haciendo, como cosas así, pero todo tranquilo. Bueno, entonces como que salí, se terminó la relación, me vine para Bogotá, tuve que empezar de cero. Un amigo me llevó para un pueblito que se llama Zipacón a trabajar en construcción. Literal, tenía que rebuscármelas como fuera.
Entonces como que la actuación, bueno, ya como que estaba otra vez como el tema de la pandemia pasando, ya como que los proyectos vuelven otra vez, y yo, ay Dios. Entonces como que trabajaba ya ayudando en la construcción ahí como ayudante. Estuve en Zipacó, me dieron posada allá, o sea, yo me he quedado en varias casas, literal, yo digo como que me han dado habitaciones en casas, me han dado de comer en casas. Como que Dios te va poniendo esos angelitos terrenales para que no te sientas totalmente solo. Sí, totalmente solo, pero también al mismo tiempo era súper extraño porque yo ya estuve en otras casas ajenas y no con mi familia. O sea, como que no, claro, yo no tenía como ciertos privilegios de otras familias que de pronto los papás le pueden ayudar a los hijos económicamente. Sí, o sea, mis papás no me podían ayudar económicamente mucho, si podían era muy poco. Entonces como que yo tenía que rebuscármela mientras ellos estaban ahí. Entonces trabajé allá en construcción, luego de eso no di más, como que literal estaba como muy mal por ese tema de la relación, con que había terminado la otra relación, problemas, todo. Y tuve que conseguir como una psicóloga como para yo saber cómo, porque había patrones, ¿sabes? Como había cosas de patrones, o sea, ¿por qué viviendo en casa? ¿Por qué pasándome cosas? ¿Por qué esto? Cuando conseguí esa psicóloga, pues me empecé a dar cuenta de mis cosas de infancia, de lo que había vivido. Entonces, como que el tema de literal me cascaba muy duro, de que mi abuelita, de que no sabía dónde acudir, como con quién, siempre era solito, siempre era muy recursivo. El abandono. Literal, entonces, claro, en un momento también como al estar solo, pues también uno se ve un poco creativo a buscar cómo salir. O sea, uno no se deja morir, el que no se quiera morir no se deja morir, o sea, uno se busca y se la rebusca por donde sea. Entonces, claro, cuando estuve la psicóloga, pues me empecé a dar cuenta de mis cosas de infancia, ¿sí? De que patrones, cosas de abandono, ¿sí? De cadenas de mi familia, cosas que yo decía, pero ¿por qué me pasa a mí? ¿Por qué tengo que sufrir tanto eso? Porque en el tema del amor también como que, sí, además estoy joven. Yo decía, ¿por qué? Porque pensando como un adulto ya, como tener tanta responsabilidad tan pequeño de un chico grande, Ajá. que eso fue lo que tocó vivir a mis abuelitos. Esta gente de antes les tocó vivir la vida de pequeños, Madurar muy rápido. madurar muy rápido, era lo que me pasaba a mí. Entonces llegamos a un punto donde la psicóloga me dijo, no, pues con todo eso tú tienes como, tienes cierta edad, pero tienes una mentalidad muy madura de 30, 31 años. Entonces yo como que, uy, no, pero ¿por qué tan rápido? O sea, ¿por qué tenía que crecer y quemar mi vida tan así? ¿Por qué? O sea, yo sé que no tengo como que los recursos económicos, no, mis papás no me podían dar para la universidad, o sea, no pudieron, ellos no podían, entonces todo me tocaba a mí. Y hablando con ella, pues fui como sanando cosas, tuve que ir a contarles este proceso que uno hace con los papás, y literal con mi mamá, mi abuelita, ir a decirle, mami, a mí me dolió esto, usted me hizo esto, lo otro, abrazarla, ella lloró, claro, es como empezar a sanar, luego con mi papá lo mismo, como decirle, papi, usted hizo esto, lo otro, yo nunca le estuve rencor, o sea, nunca, pero de pronto inconscientemente estaba muy adentro. Entonces tenía que hacer ese proceso de sanar con ellos. Y luego de eso tuve que hacerlo con mi mamá biológica. Entonces tuve que hacer un proceso como con ellos y decirles qué era lo que realmente me dolía, qué era lo que me estaba afectando. Y luego de eso pues como que solté esas cosas, esas cadenas, y ahí me liberé un poco de eso. Y bueno, ahí pasó como que pandemia y todo ese tema, regresé a Bogotá y ya como que la actuación vuelve a retomar porque ya todo el tema de productos audiovisuales ya estaba como otra vez arrancando. Y ahí empecé con eso. Han habido momentos muy duros porque, y como el tema de mi papá, de mi abuelita, de mi mamá, y luego como que claro, en el momento de yo pedirle perdón a todos ellos, también ir sabiendo cómo era la vida de ellos, o sea, ellos cómo vivieron de chiquiticos, de jóvenes, cómo fue su infancia. Y ahí entendí un montón de por qué pues eran y cómo se comportaban conmigo. Y hasta uno no entenderlo, pues uno no sabe por qué. Sí. Entonces de ahí rompí como muchos patrones, muchas cadenas. Y ya como que rompí eso. Uno no va a decir que es que ya va para toda la vida sana, ¿no? Uno siempre tiene esos recuerdos. Pero yo no se los tomo más con más tranquilidad, o sea, como con más serenidad. Y eso te ha hecho ser el hombre y el ser que eres hoy día, Dani. Sí, literal, o sea, eso
pues yo tampoco justifico como que uno tiene que vivir eso para ser alguien, ¿no? Porque pues uno no le desea a nadie que viva lo que uno vive. Y así como hay historias mías, hay historias peores. Pero a ratos también la gente mucho justifica, no, usted tiene que haber vivido eso para ser esa persona. Sí, está bien, pero tampoco es como justo. Hay muchas personas que en verdad viven lo mismo y no lo afrontan igual que uno. O se matan, o se suicidan, o son ladrones. Gracias a Dios yo nunca, o sea, a pesar de tener amigos así, de conocer gente así, nunca fui un ladrón, nunca fui un vicioso. Te he escuchado en todo el proceso en el que tú hablas de Dios. Ujú. ¿Crees en Dios? ¿A Yo qué te creo en aferras, Dios. Dani? Yo creo demasiado en Dios. Yo creo que Dios es el que me ha ayudado. Literal, es el que... Dios me ayudó demasiado porque cuando no sé qué hacer, algo pasa. Cuando está en calma todo. A ratos cuando la vida está en caos, uno se estresa más. O uno hace más caos. A ratos uno mismo se hace el propio caos. O sea, tú tienes algo y agrandas más el problema tú mismo. Pero cuando... Y claro, la mente es como contradictoria porque tú dices, bueno, pero si me calmo, que no, necesito hacer esto, necesito... Pero ¿y qué pasa si no? ¿Qué pasa si no necesitas hacerlo? Simplemente estar en calma. Si simplemente te calmas. Si Y en te- esa calma es donde escuchas a Dios. En esa calma no escucho a Dios. En esa calma es donde algo llega o algo pasa. Alguna cosa me envía a Dios. Como todas esas personas que me puso en el camino. Y durante este camino muchas personas, claro, darme posada a alguien que no conoce, darte comida sin que te cobren. O sea, ¿de dónde? ¿Por qué? Pero si no te conocen, ¿por qué hacen eso? Entonces, como cosas así. Y comer, o sea, comer ahí con ellos y sentirse raro porque tú te sientes que no estás con tu gente que tú no conoces. O sea, uno dice, pero ¿cómo? O sea, yo no los conozco porque son así. Y así he escuchado, yo siempre, o sea, si yo me encontraba ahí en la calle, por ejemplo en Villavicencio me encontré una señora que era viciosa, estaba mal en las drogas. Y a ratos, uno en esas personas que están en las drogas, que están en la calle, tienen unos consejos que uno dice, wow. Yo soy de los que literal escucho, o sea, uno también siente, no es como que uno se acerca a cualquier persona a la calle y uno, no, uno siente, hay algo que te guía. Y yo a esa señora le escuché cosas que me decía, yo decía, ok, la vida de ella, cómo vivió la vida, por qué llegó a la calle. Y quizás no me estaba dando un consejo directo, pero lo que ella me contaba era como yo decir, yo no tengo que caer ahí, yo no quiero llegar, yo sé que, y me contaba cosas de puntos similares. Que yo decía, uy, pero en verdad, o sea, yo es para que hubiera estado en la calle, o yo es para que hubiera sido vicioso, o es para que yo hubiera sido ladrón, o es para que yo hubiera Caído en malos pasos. Después de todo ese proceso, Dani, ya logras llegar nuevamente a Bogotá, estar en la actuación. ¿También has tenido como esos angelitos en el camino de la actuación que te han guiado, te han direccionado, Dani? Sí, claro, demasiado, demasiado. La actuación es una carrera para toda la vida. Yo creo que la actuación es una carrera para toda la vida. Mucha gente no apoya el arte. Muchos papás no apoyan a sus hijos. Algo muy bonito de este tema de la actuación es que una vez me encontré una señora que se llama Sara, no me acuerdo el apellido de ella, tiene como 62 años. Una vez hicimos un cortometraje y hablando de conversaciones yo le pregunté, bueno, ¿y cómo llegaste a la actuación? Y ella me dijo, no, yo llevo poquito, llevo como 3 años. Y siempre, toda la vida quise ser actriz. De pequeñita, siempre quise ser actriz, pero mis papás nunca me ayudaron. Yo soy pensionada de ser secretaria de algo de trabajar como con tema del gobierno, algo de sí. Y hace 3 años lo empecé a cumplir. Hace 3 años lo empecé a cumplir. Y ahí es donde yo digo, o sea, tuvo que pasar 62 años para ella poder ser actriz. Los sueños no tienen fecha de caducidad. Eso no tiene fecha de caducidad. Y los papás no lo apoyaron y todo, pero lo cumplió los 60, hizo por lo menos, ya hizo sus 2 comerciales, ha hecho sus cositas, pero lo logró, lo hizo. Y en mi camino me he encontrado muchas personas que me han ayudado. Yo he tomado talleres que no he pagado, me han llamado para que los tome gratis. He tenido talleres donde me han dicho, Dani, no, pues toma el taller gratis. Y, pues si quieres no me pagas ahorita, págame después. O págame, o sea, cuando puedas. O sin, tómalo. Tú eres bueno haciendo lo que haces. Yo te doy el taller gratis.
Y he tomado talleres así. Qué lindo. He tomado talleres, o sea, me he formado. O sea, yo casi no he pagado algunos talleres, muy pocos, pero unos talleres donde me han dicho eres bueno. Cuando he tenido anteriormente necesidades mal, anteriormente me decían, Dani, no, ven, toma el taller, tranquilo, tú eres muy bueno, me gusta como eres, o sea, eres buen actor. O sea, para los sueños siempre, si tienes una meta, trázala, hazla y créeme que todo se va dando. ¿Cómo? No lo sé, pero siento que hay que tener es como salto de fe, hay que dar un salto de fe. Yo siempre he pensado que yo a ratos veo la vida como un juego, porque de chiquitico me gustaban mucho los videojuegos. Entonces, yo digo, en los juegos hay vidas, 1, 2, 3, 5 vidas, tienes posibilidad de volver a hacerlo, en la vida no. Entonces yo veo la vida como yo prefiero intentarlo y morir en el intento a no hacer nada y vivir otra vida que no quiero. Entonces yo digo, lo voy a hacer, o sea, lo tengo que hacer, ¿para qué voy a hacer algo que no me hace feliz? Que no te llena el alma. Que no me llena el alma, o sea, que no soy yo. Porque cuando a ti te gusta algo, independientemente de lo que tú hagas, siempre te va a jalar. Siempre. Sí. Cuando yo estudié tecnología en control ambiental, la actuación siempre estaba. O sea, imagínate, estudiar tecnología y seguir actuando. Y hacer esto que hice, que literal falsificar una firma, claro, no debía haberlo hecho. O sea, sacrifiqué o sea, literal el tecnólogo en ambiental. Pues Tu estabilidad. Sí, no era lo que yo realmente. Uno le gusta, no lo hace. Pero lo que yo realmente amo es actuar y salir y ir al festival y luego afrontar eso. Entonces, como me iban a demandar, yo dije, o sea, pero yo qué más, o sea, vengo, me ha tocado duro y me van a meter a la cárcel. O sea, yo soy un pelado y yo lloraba, yo decía, pero es que lo que yo amo es actuar, o sea, ¿por qué no me dejan salir? Yo no voy a hacer algo que no quiero. Entonces siempre he hecho como esos sacrificios por actuar, siempre me ha gustado actuar. Recuerdo que la primera vez que iba a venir al festival, mis compañeros del grupo de teatro, pues yo no tenía plata para venir, no tenía plata para ir al festival. Y todos trataron de darme dinero para yo poder venir al festival artístico, presentarme. Daban premio mejor actor, premio cosas. Y yo siempre que iba al festival, no recuerdo ese jurado, un jurado me dijo, claro, en esa obra de teatro que dicen, no recuerdo cómo se llamaba, si era Papeles del Infierno, no recuerdo bien, yo hice varios personajes, hice como 4 personajes en la misma obra. Entonces cuando que salía la obra, siento que eso influyó muchísimo hoy en día, y él me dijo, yo estaba pequeño todavía, pero me dijo, usted es muy buen actor y usted debería ser actor de televisión, teatro y cine, dedicarse a eso profesionalmente. Y ese mensaje siempre se me quedó en la cabeza. Y hoy en día pues, lo cumplí, hoy en día pues he hecho cosas, he grabado cosas, sigo en el camino, porque eso es una carrera que esto es para toda la vida. Ser artista es algo que va dentro de uno. Exacto. Y no sale. He escuchado a otros colegas que pues hacen otras cosas, pero sienten la necesidad. Siempre nos sentimos jalados a volver a lo que nos llena el alma, que es estar en las tablas, en el set de grabación, haciendo una película, lo que salga, pero que nos inspire a llevar este mensaje tan lindo de generar catarsis en el alma de las personas y espectadores que nos están siempre escuchando y visualizando. Tal cual. Y por eso te invité, Dani, porque tu historia marca ese camino de resiliencia en la cual sí se puede. Sí, sí se puede, todo se puede. Es muy duro, es duro, porque hay momentos en que uno dice, ¿será que sí lo voy a lograr? Porque a ratos uno duda. Hay personas que dicen que no han dudado nunca de ellas. Bueno, está bien, pero uno duda. Pero lo más bonito, lo más chévere es que tú dudes y lo sigas intentando. Porque hay algo dentro de ti que te dice que lo hagas. Hay momentos que son muy duros. Dentro de esos momentos, me pasó una vez trabajé por Abastos, volteando papa. Y ahí volvió y se me zafó el hombro. Ay, Dani. Tuve que me llevaron al hospital y con el hombro luxado, cuadrado, tuve que manejar mi moto que tenía en ese entonces. Entonces siempre me ha tocado como solo ahí, como que siempre he estado ahí solito. Y esos momentos donde uno dice, bueno, pero ¿quién va a estar ahí como con uno? Pero el cuerpo, el alma, tu cabeza, lo que quieres hacer, lo que atraes, te dice, no, sigue, o sea, lo vas a lograr. Prefiero intentarlo, morir en el intento, por lo menos lo hago. No me voy a quedar haciendo algo que no me hace feliz y que no me llena. Sí, ¿por qué no hacer lo que amas?
¿Cuántas veces pospones las cosas? Mira a esta señora de 62 años. O sea, siendo actriz esa edad, ya se grabó su comercial, ha hecho sus cortometrajes. Y es eso, no solamente en este camino, sino en todas las áreas de la vida. Si tú quieres ser médico, ve por ese sueño. Si quieres ser contador, si quieres ser abogado, pero no es poner las trabas, sino buscar las opciones y encontrar el camino. Aún somos materia no terminada, seguimos en la labor y pues obviamente aún no somos famosos, Sí, pero siento que seguimos tocando el alma de muchas personas. en cosas, sí, en una obra de teatro, en un cortometraje, una peli, una miniserie. Yo siento que la fama, o sea, ser famoso, ¿qué es? ¿Sí? Si tú me conoces, otra persona me conoce ahí en la esquina, yo creo que eso ya es ser famoso entre nosotros. O sea, Exacto. listo, Y que de dejar pronto, huella. dejar huella, exactamente. Claro, la fama llegará cuando de pronto te vean en la pantalla y ese papel te impulsa, listo, te llega, pero yo creo que las personas que son actores, yo creo, no sé, quizás me equivoque, nunca piensan en querer ser famosos, sino piensan es en verdad vivir de su arte, que es actuar. La fama llega, pues, obviamente, por reconocimiento. Como una añadidura. Sí, exactamente, pero creo que todos nosotros como actores pensamos en vez en vivir de nuestro arte. ¿Sí? Va a llegar el papel que nos va a impulsar, que así va a ser también para todos, y nos va a conocer mucha gente. Pero igual es esa satisfacción que va quedando en cada proceso que hacemos, en Exactamente. cada persona que conocemos. En cada cosa Y yo que tuve la hacemos. fortuna de conocerte en este medio, en el gremio. Vi un cortometraje maravilloso que en Semana Santa tuve el placer de poder ir y ver a Dani. Así que lo van a seguir viendo en pantalla. Pero para cerrar, Dani, gracias por la historia, gracias por contarnos ese niño que soñó con ser y que está trabajando en ese sueño y que no se rinde, porque lo que tú dices es cierto, solamente tenemos una sola vida y hay que aprovechar al máximo. ¿Qué le dices a todos estos jóvenes que a veces dicen, no, yo no puedo, yo me siento por vencido? Yo no sé, yo creo que si hay algo que te jala muy fuerte, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Hazlo con miedo. Pero hazlo, y puede sonar muy cliché, porque lo han dicho muchas veces. Yo siento que ya todo se ha dicho, ¿sí? Pero hazlo, inténtalo, vive la vida. Hace poquito, cuando fui a Agua de Dios, me encontré una de mis tías que tiene 96 años, que llegó a ese pueblo cuando todavía estaba el estigma de la enfermedad de la lepra. Y mi tía nunca tuvo hijos. Y yo me senté con ella a preguntarle la vida. A ratos uno tiene personas alrededor, pero uno nunca le pregunta qué es de tu vida, o sea, cómo fue tu vida de niñez. Uno siempre habla del presente y de cómo va tu vida ahorita, pero cómo fue ese pasado. Y ya con sus 96 años, ya sus ojitos caídos, es una palabra tan sencilla, pero me llegó como tan al alma la manera en que me lo dijo. Me dijo, hijo, viva la vida, disfrute la vida, pero de buena manera. Sí, ella nunca tuvo hijos, nunca tuvo nada, llegó a la vejez sola, con 96 años, llegar sola a la vejez, y con sus ojitos así entre llorosos, me dijo, viva la vida. La vida es dura, pero viva la vida. Imagínense llegar en esa época, en una enfermedad, el vacío de Hansen, cómo será la vida de ellos, y hasta los 96 años. Siento que hay que seguir adelante, hablar con las personas. A ratos se nos dificulta conversar, a ratos se nos dificulta pedir ayuda. A mí se me dificultaba mucho pedir ayuda cuando no hice todo este proceso, porque claro, tuve la psicóloga, tuve luego un psicoterapeuta que hoy en día es un amigo mío, en verdad yo le agradezco un montón, tiene su libro ahorita, se llama Armando Martí, y él me ayudó también, me dio una sesión de terapia, me ayudó un montón. Entonces pidan ayuda, ¿no? O sea, nosotros a rato nos sentimos solos, porque pues estamos solos en la casa, o no tenemos una familia, o no tenemos de pronto alguien, tiene su mamá, su papá, se siente muy solo, pero pida ayuda, hable con el otro, porque a rato lo que no nos deja hablar es nuestro sentimiento, nuestra emoción de cosas que nos faltan, vacíos. ¿Sí? A mí, por ejemplo, se me dificultaba pedir ayuda y era porque, claro, entonces como que crecí, solo hacía todo, entonces siempre me acostumbré a estar solo y como que esa cosa no me deja hablar. Y a ratos la gente pierde oportunidades por pena. Eso es lo que yo siempre digo. La gente le da pena hablar, la gente le da pena hacer cosas. Háganlo. ¿Qué tiene de malo? ¿Está haciendo algo malo? Pedir ayuda, hablar. Decir no tengo. Decir, oye, ¿puedo entrar? A ratos la pena nos jala y no nos deja ser quien somos.
y nos trunca el camino Nos trunca el camino. de recibir, porque estamos hechos para recibir, para vivir en prosperidad. Y lo que tú dices, de pronto ese amor no solamente proviene de papá, mamá, abuelita, todos somos uno. Todos somos uno. Y Dios te pone esas oportunidades maravillosas en el camino de te abro la puerta de mi casa, de mi hogar, te siento en mi comedor y te ofrezco esa cena. Y siento que eso es algo hermoso. Dani, ¿qué tienes para decirle hoy a tus abuelos? Que yo quedé impresionada y de verdad No, a mis abuelitos, hermosos. Y a tu mami. a mi mami no, yo los amo mucho a ellos, a mis abuelitos. A mi mamá biológica también la amo demasiado, que listo, que ella no estuvo presente y todo, pero la respeto demasiado. Porque yo sé que mi historia, como la de muchos tienen mamás que las, o sea, creo que en Colombia muchos los abuelitos. Y muchas personas pues no quieren saber nada de su mamá biológica, de su papá biológico. Bueno, pues está bien, pero en mi caso pues yo la quiero, la amo, sí. Quizás no es de la misma manera como uno ama a alguien que está ahí presente, pero igual mis abuelos siempre me inculcaban respetarlos. Yo a ellos los amo mucho, nunca les he tenido rencor por las cosas que pasaron, ¿no? Porque entendí también que ellos fueron niños, ellos también tuvieron sus dificultades y ellos no tuvieron a alguien ahí, sí, a alguien que los guiara, no tuvieron un estudio. Mis papás no tienen estudios, ellos no tienen nada, o sea, no estudiaron una carrera, no estudiaron nada, no tenían cómo darme un estudio, una universidad. Sí, gracias a Dios me fue poniendo caminos, cosas, personas que me fueron ayudando. Y yo les agradezco mucho a ellos, en verdad, les agradezco mucho ese momento en que por lo menos me dieron el estudio de bachiller. Sí, o sea, en verdad sentarme esa vez en una habitación y decirme, mijo, hasta aquí vamos nosotros, le dimos el estudio porque no nos queremos, estábamos juntos porque pues no teníamos mucho dinero y entre ellos dos se apoyaban para poderme dar el estudio. Entonces yo les agradezco mucho ese momento. Si yo no hubiera estudiado un bachiller, ¿qué sería de mí? ¿Dónde estaría? Entonces yo les agradezco mucho a ellos, a mi mamá también por darme la vida, porque por lo menos estoy aquí vivo, ¿sí? Gracias a ella estoy acá. Claro, hay dificultades en la vida, pero yo siento que la vida es subidas y bajadas. Yo siento que si tú vives una vida bien, pues a ratos puede ser como que listo, estás ahí, tienes todo, pero esas dificultades te ayudan a ser un poco recursivo, creativo, buscar cosas, ¿sí? Pensar de más. Entonces sigan para adelante, no se guarden las cosas, díganlas, no les dé pena. Que si ustedes dicen algo y la otra persona no les contesta, listo, busquen otra persona, busquen ayuda, busquen un psicólogo, un psicoterapeuta, busquen hablar con alguien. Tampoco escuchen todo lo que la gente les diga, porque si no te moldean como la gente quiere y no como tú quieres. No todo lo que una persona te dice es un consejo de verdad. Sí, entonces analicen, pregúntense y para adelante. Yo siento que la vida es eso, bajadas, subidas y toca seguir haciéndole, toca seguir haciéndolo. Gracias, Dani. No, gracias a ti, Jenny. A ustedes, muchas gracias por escucharnos, por vernos. Como siempre les pido, denle like, compartan. Les envío un abrazo a la distancia de luz. Que Dios, su amor infinito, los acompañe hoy, mañana y siempre. Nos vemos en nuestro próximo podcast. Y Dani, gracias por compartir tu historia de vida. No, gracias a ti, Jenny, y gracias a todos por escuchar este podcast. Sigan viéndolo, ¿no? Nos vemos Hasta a la luego. próxima.